Bienvenidos a Film Independent Presents. Hola, soy María Raquel Bossi, directora senior de Educación e Iniciativas Internacionales de Film Independent. Antes de iniciar nuestra interesante conversación de hoy sobre la película Argentina 1985, me gustaría reconocer a nuestros generosos patrocinadores y socios de este programa. Gracias a nuestro patrocinador principal, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, o Hollywood Foreign Press Association. Agradecemos también a nuestra plataforma de transmisión Vision Media y nuestros amigos en Amazon Prime Video. Y ahora me complace presentarles a nuestra moderadora de hoy, la gran productora de cine y guionista argentina Bárbara Muschietti, muy conocida por su producción de la película Mamá y las adaptaciones para la pantalla de la novela de Stephen King, It, que ha sido una de las películas de terror más taquilleras en los últimos años. Bienvenida, Bárbara. María, muchísimas gracias. Tengo el gran honor de moderar este panel con Santiago Mitre y Ricardo Darín. Santiago, siempre lo he seguido, pero después de ver esta película es definitivamente uno de los directores más excitantes de su generación y no puedo esperar a ver qué sigue después de esto. Y Ricardo Darín, que tiene un amor transgeneracional como nadie, porque somos fans a todas las edades de él, no solamente en Argentina, en todo el mundo hispano, y creo que ahora con esta gran proyección de Argentina 1985 va a llegar a lugares inéditos y el amor va a seguir porque es único. Santi, voy a empezar con una pregunta para vos. Creo que una de las cosas que más impacta al público, aparte de la historia en sí, es el tono de la película. Y es un tono que elegiste que tiene mucho peligro, porque dependiendo para dónde se va, puede llegar a irse del otro lado y no darle el respeto que merece el tema, ¿no? Pero creo que lo has hilado tan fino, que el resultado es el que están teniendo ahora, que es conmoción, emoción. Entonces me gustaría que me dijeras cómo decidiste llegar a ese tono. Bueno, en principio es un hecho tan importante para la reconstrucción democrática argentina que era un tema al que había que acercarse con muchísimo respeto, pero yo sobre todo quería acercarme con muchísima humanidad y intentar estar muy cerca de los personajes, entendiendo bueno, qué era lo que podían estar sintiendo en ese momento y poder reflejar eso con mucha precisión. Hicimos una investigación enorme de cerca de 2 años, digo, porque había que hablar bueno, como decía, con mucha precisión. Y en esa investigación aparecieron 2 cosas que eran muy interesantes. Por un lado, la conformación del equipo de Strasera y la manera en la que él tuvo que recurrir a gente joven, casi sin experiencia en la justicia, porque el juicio era tan inédito y las personas que, bueno, tradicionalmente habían trabajado en la justicia desconfiaban un poco de ese juicio. Y por otro lado, el particular sentido del humor que tenía Strasera. Digo, le decían el loco, que en Argentina es una manera de llamar a alguien que tiene arranques un poco particulares y casi cómicos. Entonces era algo que la película podía utilizar como para, bueno, no voy a decir compensar la parte trágica, digamos, que evidentemente la película tenía que narrar, pero sí era algo que me parece que servía como para distensionar. Sí, distensionar, o para atraer al espectador y bueno, qué sé yo, hacerle bajar ciertas guardias que podía tener en relación al tema.
De todas maneras, creo que nosotros utilizamos eso, digamos, el relato de la familia y la manera particular que tiene Estracera de manejarse con su familia, como una manera de entender y darle humanidad a este personaje, pero no nos dimos cuenta de que iba a funcionar como pasajes cómicos hasta la primera vez que vimos la película en Venecia, donde vimos que la gente reaccionaba a algunas escenas casi como si fueran momentos de comedia. O sea que en eso, digamos, yo me doy cuenta de que es parte del carisma particular que tiene Ricardo, en la manera en la que tiene de relacionarse con sus compañeros de escena, que establece vínculos tan verdaderos, y logramos establecer vínculos tan verdaderos entre ellos que se percibe todo con una naturalidad muy cotidiana y que nos permiten, qué sé yo, sonreír bueno, o conectarnos con esa familia o con esos personajes de una manera muy, muy directa. Gracias. De nada. Y voy a agregar que es maravilloso en Venecia, y seguro que tuvieron la misma reacción en San Sebastián, en Londres, que ese humor, ese tono, se comprenda tan bien más allá de las fronteras argentinas, ¿no? Porque es algo muy de una familia argentina, y sin embargo la gente se ríe, lo entiende. Lo que pasa es que es habernos permitido superar la barrera del pudor que muchas veces se puede sentir frente al humor en términos generales. También nos permitió a nosotros desacralizar un poco, sobre todo la primera parte de la película, en donde la cantidad de obstáculos que tanto Estracera como Moreno Campo y el grupo de la Fiscalía van encontrando en el camino, nos permite llegar a la zona más dura del relato, en forma un poco más distendida, no sobrecargada de drama, y nos permite apreciar además el pulso, el estilo de la dirección y del montaje, en donde se nota claramente que no tiene temor frente al humor, porque el humor forma parte de nuestras vidas, aún en las situaciones más dramáticas. Y creo que esto es otro de los aspectos que viene a reforzar lo que es la perspectiva del guión, que es profundamente humana. Habla de las personas, de qué ocurrió con estas personas en determinados momentos, en ese contexto, en esas circunstancias. Y creo que eso es lo que hace que nos acerquemos más. Y esto es una característica absolutamente palpable o entendible en cualquier parte del mundo. Toda vez que podemos contar las cosas desde un enfoque humano, estamos más cerca de la audiencia. Bueno, es realmente de aplauso lo que han hecho, porque lo han hecho de una manera magistral. Gracias. Ricardo, ahora te tengo que preguntar, vos tenías 20 y pico en el 85 cuando pasó el juicio, y ya eras actor y ya tenías fama. ¿Pensaste alguna vez que ibas a ser un personaje biográfico, histórico? O sea, ni te pregunto a Estracera porque no sé si alguien se podía imaginar eso, pero a los 20 y pico, ¿pensabas en irte con tu carrera a un lado de actuación histórica, seria, San Martín, Bolívar? ¿Tenías esto en la cabeza? No, nunca jamás. De hecho, lo que me ocurrió en algunas ocasiones, 2 o 3, no muchas más, fueron ofertas o propuestas de encarar personajes históricos, y siempre escapé de ese compromiso. No soy de los que creen que es muy difícil competir contra la realidad, y en este caso lo que me permitió abrazar este proyecto fue primero la propuesta de Santiago, cuando me habló por primera vez de lo que tenía en su cabeza, que ya me emocionó. Y después me di cuenta claramente de que esa barrera que yo siempre sentí con personas reales que hayan existido, en este caso no me aparecía como un verdadero obstáculo, porque el objetivo de esta historia a contar es mucho más grande que los personajes que la componen, a pesar de su importancia y su responsabilidad en cada uno de los tramos del camino. Pero
la historia superadora de todo esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Entonces, eso me relajó un poco en ese sentido, y por otra parte, sentí que al ser parte de una historia, pero cercana, moderna, no me estaba disfrazando de nada. Patillas. Claro, de hecho nosotros No incluso... tenés que pasar por 5 horas de maquillaje y todas No, esas cosas. no, pero además nosotros en todo momento supimos o sentimos que teníamos que ser respetuosos con la persona en cuestión, con las personas en cuestión. No me gusta decirles personajes porque realmente lo fueron, pero nos reservamos una pequeña porción o gran porción de libertad y de imaginación en la recreación de estos roles, porque no quisimos imitar a nadie, no quisimos copiar a nadie. Rescatamos algunos aspectos y algunas características que nos parecieron ricas y herramientas muy útiles para contar la historia, pero no quisimos imitar a nadie. Bueno, de nuevo, ahora lo que me pasa es que cuando pienso en Estracera me sale tu cara. Claro. Están muy parecidos, porque es verdad que nosotros, era algo que nos preguntábamos mucho cuando empezamos a trabajar sobre el guión, a leer juntos y eso, hasta qué punto había que pegarse a, bueno, cómo había sido Estracera Real, a la modulación de Estracera Real, y Ricardo siempre lo tuvo muy claro, y la verdad es que a mí me iluminó en parte hacia otras decisiones de la película, digamos. El tema era tan importante, y había que trabajarlo desde una empatía tan directa, que no teníamos que recargar mucho ninguno de los aspectos de la película, digamos, ni una actuación mimética, digamos, que imitara a los personajes reales, ni tampoco en la reconstrucción de la época, como que teníamos que mantener todo en un tono muy medido, de alguna manera, como para que el hecho, digamos, un hecho como este, que tenía que ser contado con tanta verdad, estuviese siempre en el centro de la escena y no hubiese elementos disonantes. Y eso, digamos, Ricardo lo tuvo clarísimo desde el principio. Yo dudé bastante sobre cuál era la manera en la que había que acercarnos, pero bueno, creo que él tenía razón, y en el rodaje a él lo va a contar ahora porque es una anécdota que a los dos nos emocionó mucho, Me gusta mucho. y nos hizo darnos cuenta de que estábamos por el camino correcto. Sí, no, bueno, lo que viene a abonar esto que acabo de decir Santiago es en el camino íbamos teniendo señales de que estábamos haciendo las cosas bien, pero tuvimos un día y es una anécdota que contamos siempre, yo estaba personificado de Estracera en rodaje en el Palacio de Justicia en Buenos Aires, y estuvimos varias semanas ahí, y en un descanso del rodaje salí del Palacio de Justicia y fui caminando por la calle hasta la motorhome, y me cruzo con un matrimonio grande, y que me detienen, me dicen, perdón, sí, un segundo, me dice, sí, cómo no. Yo estaba con traje, corbata, los bigotes, las gafas de Estracera, y me dice, yo fui amigo personal de Julio César Estracera, fuimos al colegio juntos, fuimos vecinos, razón por la cual me lo crucé muchas veces en mi vida, dice, y mucho tiempo más fuimos amigos hasta muchos años después, dice, y la verdad, no te pareces en nada a él, pero estás igual. Y eso nos tranquilizó mucho, además Sí. de emocionarnos. Sí, él vino Ricardo a contármelo, y fue como, bueno, y listo, esto es lo que hay que hacer, porque eso es lo que tiene que hacer el cine, digamos, es una conjunción de cosas, ¿no? Como el hecho artístico, digamos, con el hecho histórico, digamos, y las dos cosas producen, bueno, qué sé yo, ese milagro de revivir lo que significó Julio Estracera y lo que significó el juicio a las juntas, ¿no? Como algo que el cine potencia la historia en un punto, o sirve para revivirla de una manera No, distinta. sobre todo en este caso, en donde la historia en sí supera cualquier otro aspecto. Es decir, hay por supuesto casos cinematográficos en donde es la persecución de un personaje y lo que se busca es precisamente esa mimetización, y todos valoramos mucho cuando algunos actores, actrices y su equipo de make-up y demás logran una cercanía casi exacta, pero no era este caso. No, bueno, hablando de proyección, ¿no? El hecho de tener una buena parte de la película con un punto de vista
de la juventud, ¿no? Que me he metido en una especie de agujero de YouTube y he visto muchas entrevistas de chicos muy jóvenes en Argentina hablando de la película, ¿no? Y lo que les significa a chicos que tal vez jamás habían tenido una conversación en serio con esto porque no lo vivieron. O sea, nosotros tres de alguna manera lo vivimos. ¿En qué punto del proceso de armar esta historia decidieron que tener el aspecto de la juventud, de estos fiscales muy jóvenes, tenía que ser parte de la historia? La verdad que fue algo que apareció durante la investigación, pero fue como el turning point de la investigación. Creo revelador. Cuando apareció esa información, porque yo sabía que, bueno, conocía esta serie de Moreno Campo, porque eran las caras visibles del equipo de la Fiscalía. Pero cuando empecé a hablar con gente que había participado del juicio, enseguida me dijeron, bueno, tenés que hablar con Mako Somigliana, con Judith Koenig, etc. Y averigüé quiénes eran ellos, y claro, eran chicos de 20 años, y empecé a entender cuál era la circunstancia de la justicia en ese momento. Una justicia que, bueno, que quería y no quería el juicio, una sociedad que quería que se investigue la dictadura, pero también tenía miedo de que vuelva a aparecer un golpe militar. Veníamos de 100 años de golpes militares, de interrupciones militares a gobiernos democráticos. O sea que era un riesgo real. Y Strasera, bueno, teniendo que inventar la manera de investigar y acusar en este juicio sin precedentes, tuvo que recurrir a ese equipo de jóvenes. Eso me parecía una imagen potentísima para traer al presente, algo de la conjunción entre qué sé yo, entre este personaje que no pudo hacer lo que debía hacer durante la dictadura, pero ahora rodeándose de jóvenes para llevar a cabo esta investigación, me pareció una imagen muy emocionante, y creo que en cuanto a legado político que puede estar dejando la película, es una de las imágenes más interesantes, y es lo que a mí, digamos, cuando empiezo a recibir devoluciones en Argentina, más me emociona. Gente que me dice, sí, la fui a ver con mi hija de 13 años, y nos quedamos hablando horas sobre eso me parece hermoso, y es una cosa que uno como cineasta no puede prever, y que esté sucediendo es francamente emocionante. Es maravilloso, porque lo que no podemos olvidar es que es lógicamente entendible que todas aquellas personas jóvenes que nacieron dentro de la democracia no tengan necesariamente la exacta dimensión de lo que significó recuperarla. Es decir, y no nos podemos olvidar nunca que, a pesar de las cosas que estamos comentando, de los pasajes de humor y de estas situaciones distendidas, sobre todo en lo que es la primera parte de la película, no nos podemos olvidar nunca que estamos hablando de una recreación de una historia de mucho dolor y mucho horror. Entonces, el hecho de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de participar, aunque sea a través de un film, o más allá, por supuesto, de la literatura, e investigar, que esto los mueva, que los empuje, que los estimule a ir a investigar, me parece que es interesante y es importante desde ese punto, porque igual que a Santiago me ha pasado con infinidad de chicos, amigos de mis hijos, amigos de los hijos de mis amigos, gente que ha nacido en democracia, están absolutamente conmovidos al entender, al estar confrontados con el gran esfuerzo que significó llegar a ese punto y lo que significa de ahí hacia adelante. Esta es una película, es una historia que habla de un hecho del pasado, reciente, pero del pasado, que tiene connotación con lo que nos ocurre hoy, o sea, con el presente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pero si logra llegar al corazón y a la cabeza de los chicos, está básica y definitivamente hablando del futuro, está apostando al futuro. Entonces, eso es realmente, como lo venimos percibiendo hasta acá,
es verdaderamente emocionante. Me haces emocionar a mí ahora, boludo. No, no, pero es que es verdad, nos está pasando eso. Nosotros estamos hablando y parece que estuviéramos hablando con objetividad de un evento que ocurrió hace mucho tiempo. Nosotros estamos sumergidos en este momento en esa especie de nube de evoluciones y de emoción. Nos pasa, él es el director, guionista y productor de la película. Yo soy uno de sus actores y productor. Hemos visto la película muchas veces. Y nos pasa todo el tiempo, nos pasó el otro día en Londres con Peter, que estábamos sentados juntos en un screening y lo veníamos llevando muy bien, y disfrutábamos de cada uno de los pasajes, incluso podíamos divertirnos con algunas situaciones y nos asombraba casi, y nos mirábamos y decíamos, qué bien lo estamos pasando, porque ya se han superado las ansiedades, y de golpe nos quedamos viendo una escena así, y nos miramos los dos, y empezamos a emocionarnos de nuevo. O sea, el guión para mí es un punto muy alto de esta película, porque lo digo hasta el cansancio y parece que fuera una especie de figura o de un eufemismo, pero creo que es uno de esos guiones que se construyen a sí mismos. Es decir, nos permite subirnos a esta historia, reconocerla, entenderla y absorberla, aún si no tenemos la más mínima idea de qué fue lo que ocurrió en ese momento. Y eso es parte de la inteligencia del guión. Absoluto, y le mando un abrazo a Mariano también, que no está, pero que obviamente ha... No lo mencionamos porque cada vez que lo mencionamos aparece. Aparece por acá atrás. No, pero mira, y esto que dicen, lo que yo no dudo está pasando con la proyección internacional que está teniendo esta película y que sé que va a seguir teniendo, es una palabra que no me gusta mucho usar, pero es empoderar realmente a una generación que muchas veces siente que no corta ni pincha, ¿no? Que no saben cómo alterar el camino. Quizá porque las circunstancias extremas en las que nosotros vivimos han pasado hace tiempo, pero es algo que sigue pasando en este momento, en Irán, en tantos lugares del mundo, ¿no? Muchas, en demasiadas partes del mundo todavía. Eso es algo también que fuimos descubriendo en las proyecciones fuera de Argentina, que afortunadamente, bueno, han sido muchas. La película entra en una endija o en una herida o en una manera que es profundamente contemporánea, es mucho más universal de lo que nosotros creíamos. Digamos, todas las sociedades tienen heridas profundas que no han logrado sanar, y me parece que la película, digamos, contando este hecho tan argentino, a su vez logra ser espejo de deudas que tiene la democracia de las distintas sociedades, y las personas pueden apropiarse de la película aún no siendo argentinos y sentir que la película está hablando de un tema de importancia universal o algo así. Porque yo creo que estimula a todas aquellas comunidades que obviamente sienten la necesidad de un reclamo de justicia por lo que fuere, y que a través del tiempo son cosas que se van tomando como con naturalidad y quedan detenidas y no tienen solución aparente. A mí me parece que en ese sentido esta es una historia que al llegar al corazón y a la cabeza de las personas, al ayudarlas a reflexionar y a saber qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que se hace y lo que no se debe hacer, ese tipo de cosas que parecen muy básicas y de las que hablamos permanentemente, pero que está bueno y está muy bien refrescar, sobre todo para los chicos. Este reclamo de justicia es universal. Hay pocos lugares del mundo, por no decir ninguno, porque sería un atrevimiento de mi parte, en donde una comunidad, una sociedad no sienta la necesidad de reclamar atención, respeto, justicia, verdad, memoria, tratar de no pasar por los mismos lugares, establecer un nunca más de esto, de aquí para adelante. Ahí es donde creo que esta historia dialoga muy bien con cualquier parte, con cualquier comunidad del mundo. Sí, y también algo que yo no sabía y que obviamente me enteré en esta película fue que este juicio es precedente mundial en este tipo de reclamo de la sociedad
al poder, a los militares. ¿Y por qué no lo teníamos tan presente? ¿Por qué no lo teníamos tan presente? Porque por algún motivo muy extraño, después, a lo largo de 40 años casi, es un tema que estuvo subyacente, debajo de la piel de las personas, pero como esperando, latente, ahí, stand-by, que alguien venga a pulsar esa tecla para emerger y ahí darnos cuenta de que en realidad es un tema que nos toca a todos. Sin duda, y ustedes tocaron la tecla con todos los dedos, chicos. Pusieron los codos, así. No, sí, es increíble y cuando, digamos, sí, el juicio de la Junta fue la primera vez en la historia en la que un tribunal civil condenó una dictadura militar, es algo que no había sucedido, digamos, porque Nuremberg o el juicio a los coroneles griegos fueron circunstancias distintas, fueron o la justicia militar, o la propia justicia militar, o los vencedores de una guerra juzgando a los perdedores de una guerra. En este caso fue la propia sociedad la que lo hizo. Es un hecho que no tenía precedentes hasta ese momento, que de hecho en todos los países de la región que tuvieron circunstancias parecidas no se hizo. Hablan de eso todo el tiempo, últimamente están hablando de eso, es decir, cada uno revisa su propia historia y dice, ¿por qué aquí no hicimos lo mismo? ¿Por qué no se pudo? Hay que entender que cada lugar, cada región, cada comunidad necesita su propio tiempo de maduración para algunas cosas, pero también en ese sentido empuja, estimula a la reflexión. No, y a mí me encanta, digamos, me encanta, no, digo, el coraje de Alfonsín de tomar esa decisión, el coraje de los jueces de decir nosotros lo vamos a hacer, porque en definitiva eran personas las que estaban haciendo eso, ¿viste? Entonces ahí volvemos de vuelta a la película. En ese punto es en donde ese hecho histórico de un valor y de un coraje tan grande tenía que ser encarnado por seres humanos, con sus contradicciones, con sus miedos, etcétera, ¿viste? Y es de un valor histórico y político, pero también de un valor humano enorme. Los más jóvenes, según tengo lo que recibimos, sienten un especial impacto cuando entran en contacto con un dato que es fundamental en esta historia, que es que a 1 año y medio de la recuperación de la democracia, los seres que iban a ser juzgados todavía tenían mucho poder de todo tipo, económico, fáctico, real, y estaban sueltos. Este es el motivo por el cual se agiganta la idea del valor, el coraje que todas estas personas tuvieron. Y que casi lo logran, aparte. Sí. Casi, porque se indultaron. O sea, es... Sí, sí. Bueno, eso formó parte de negociaciones posteriores que todavía hoy seguimos revisando y revisando. No, pero también se indultaron, pero después con el paso del tiempo, digamos, se volvieron a abrir las causas y al día de hoy Argentina tiene más de 1000 condenados y se siguen investigando procesos. O sea que, digamos, el proceso se inició en 1985, por supuesto hubo momentos en donde bueno, hubo decisiones que ahora son evidentemente incorrectas, pero continúan al día de hoy. O sea que me parece que es una... Por eso a mí digamos, siento que es una película que no se puede agarrar también desde lugares partidarios y que es un reclamo y algo que llevó a cabo la sociedad en su conjunto y a lo largo de distintas etapas, ¿viste? Entonces es un juicio que lo hicieron personas, pero que le pertenece a la sociedad argentina, ¿viste? No solo a los partidos políticos, porque fueron, digamos, lo empezó el radicalismo, lo continuaron, en fin, no quiero ni hablar de esas cosas porque... pero me parece como muy interesante como hecho sociológico, la manera en la que Argentina afrontó su postdictadura, digamos, o la justicia enfrentó a la postdictadura. A veces se hacen cosas buenas en la Argentina. Que no tienen que ver con el fútbol. Muchas. Otra cosa que me van a cortar en cualquier momento, pero yo sigo hasta que me corten. Otra cosa que me impactó fue la decisión de empezar la película con la duda del personaje, ¿no? Claro. Con la duda de Strasera, esto no lo vamos a lograr, esto no se va a hacer. Así se llamaba viste que a veces cuando trabajás bueno, vos lo sabés bien, como cineasta, con el músico, cuando empezamos a ponerle los nombres a los temas, el tema 1 se llama La duda de Strasera. Bueno, ya que lo mencionas, es otra clara descripción de la inteligencia del guión, porque el arco del personaje de Strasera, en este caso en especial,
habla precisamente de alguien que no confía en estar habilitado para llevar a cabo de semejante tarea, duda de sí mismo, tiene miedos, muchas incertidumbres, es plenamente consciente de la sensación térmica del momento, y el guión nos ayuda a entender cuál es la evolución, cuál es el arco de este hombre que llega a donde llega y que parte desde donde parte, que es con una autoestima muy, muy decaída. Bueno, nada, el arco es glorioso, chicos, pues no hay, o sea, impresionante, y no puedo dejar de pensar, vi la película en Venecia, no quise ver el screener que me mandaron para esto porque la voy a ver mañana en el cine, otra vez en Ross, así que los voy a ver ahí. Hablando de pantalla, yo soy una persona de pantalla grande, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y lo que me ha fascinado en esta explosión de Argentina 1985, y creo que es un gran ejemplo lo que ha pasado en Argentina, que básicamente los exhibidores, las cadenas grandes, decidieron que pasaban porque la ventana era pequeña, entonces la agarraron todos los independientes y ha roto todos los récords, ¿correcto? Sí, la verdad que lo que está sucediendo en Argentina es algo sin precedentes, porque la película salió con un lanzamiento, bueno, grande de todas maneras, pero sin todos los multipantallas, que son los que en general tienen el mayor porcentaje de espectadores o de público, y sin embargo estamos en 3 semanas, la película está número 1 en recaudación y la gente sigue yendo, y produjo algo que son estos azares, digamos, porque es algo que yo no hubiese decidido, por supuesto. Creo que esta limitación en la cantidad de pantallas hace que la gente vaya a apoyar a la película y a querer compartir la experiencia colectiva, y la sala llena, vibrando con una historia tan propia, tan dura, digamos, con tanta emoción, potencia mucho la experiencia de la sala. Y yo leo en Twitter y cosas que me mandan, ¿viste? Como algo de eso, de haber llorado una sala entera en el momento del testimonio de Adriana Calvo de la Borde, es, para mucha gente son como, bueno, para nosotros lo fue, pero para mucha gente es un recuerdo de la importancia del cine, digamos, como valor colectivo, ¿no? Estar en una sala compartiendo una experiencia cinematográfica con otra gente que está sintiendo cosas parecidas, ¿viste? Eso es algo, es lo que a todos nos gusta del cine, y de ver como espectadores, digamos. Además de como porque en ese sentido es irreemplazable, y muy probablemente, ojalá sea así, lo que está ocurriendo, ya que lo mencionaste, con la película a ese nivel, a nivel de distribución y exhibición y demás, muy probablemente pueda llegar a ser un punto bisagra en la interpretación que se debe tener con respecto a determinadas películas, a determinadas situaciones, ¿no? Sí, digamos, y hay que decir que Amazon, que son nuestros socios, están muy contentos con lo que está sucediendo en Argentina también, y contentos con que la película tenga esta exhibición en salas, y alentando a que se exhiba en salas en cuantos más lugares se pueda. Me parece que hay un punto en donde son experiencias distintas y que se tienen que retroalimentar. Exactamente, se retroalimentan, y esto va a tener un valor exponencial en la plataforma digital por cómo se vivió en cine, por el deseo de la gente de verlo. Es que le otorgó además un punto más de épica, si se puede decir de esa forma, como si la historia lo necesitara. No lo necesitaba, pero sin embargo lo otorgó. Bueno, chicos, le han dado un gran regalo a Argentina, un gran regalo al mundo y a la historia, y no dudo en que va a tener una carrera muy larga. Todos los estamos siguiendo, todos estamos alentando los costaditos, porque lo que han hecho es único y es tan importante. Gracias, muchas gracias por lo que nosotros estamos orgullosos. Esa mezcla que intentábamos describirte recién, estamos todavía no es que estamos analizando esto fríamente, no, estamos metidos en una especie de burbuja alimentada por nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, la gente de nuestra actividad. Hay como una burbuja que no nos deja bajar, todavía no pudimos bajar.
No se bajen, sigan disfrutándolo hasta el Gracias. final porque esto viene con muchos frutos. Así Gracias. que- Bueno, chicos, un beso y les doy un abrazo mañana. Dale, Dale, nos vemos. gracias, nos vemos. Chao, Chao. gracias. Besito, gracias a ustedes.